Bueno, como les decía, el trabajo práctico número 7 está subido al aula virtual. También está subido en el aula virtual el reglamento interno de la Cámara de Diputados, que le va a ser de utilidad también para resolver los casos que tenemos en el trabajo número 7. Voy a compartir pantalla. Bueno. Y está. Antes de comenzar, vamos a hacer un breve repaso para que ustedes se vayan ubicando mejor en el tema, a pesar de que el titular de cátedra desarrolló en forma completa todos los puntos que necesitamos o que necesita, mejor dicho, saber para resolver los casos prácticos. En la unidad 7 ya entramos en la segunda parte de la Constitución Nacional. Como vimos en las unidades anteriores, la Constitución Nacional tiene una parte, la primera parte es la parte dogmática, que está compuesto por dos capítulos. El primer capítulo es Declaraciones, Derechos y Garantías. Y el segundo capítulo, que fue incorporado luego de la reforma de 1994, trata sobre nuevos derechos y garantías constitucionales que vimos en la unidad número 6. Lo cierto es que en esta parte orgánica, la Constitución Nacional legisla en todo lo concerniente a los poderes del Estado. Como ustedes saben, el poder es uno solo y está solamente que está dividida en cuanto a sus funciones. En el día de hoy vamos a ver específicamente la función legislativa, que es ejercida por el poder legislativo. Bueno, ya entrando en lo que es el poder legislativo, podemos decir que es aquel que tiene a su cargo la elaboración y sanción de las normas jurídicas. Esta es la función principal del Congreso porque, como ya vamos a ver en las siguientes unidades, también participa en otras cuestiones, como ser juicio político, por ejemplo. También participa en la declaración de estado de sitio, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que sepan que la función principal del Poder Legislativo es la elaboración y la sanción de las normas jurídicas, ya que la promulgación y la publicación de las normas es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, que también ya lo van a ver en la siguiente unidad cuando hablemos de Poder Ejecutivo. Lo cierto es que en nuestro país el poder legislativo es ejercido por el Congreso Nacional. Esto se encuentra precisamente establecido en el artículo 44 de la Constitución Nacional, como dijo el titular de cátedra, en donde se establece que el Congreso va a estar compuesto por dos cámaras, que una va a ser la Cámara de Diputados y otra de senadores. Por lo tanto, surge, ¿no es cierto?, que el carácter principal de nuestro Congreso es el bicameralismo, es decir, está compuesto por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Recordemos que la Cámara de Diputados va a representar al pueblo de la nación y la Cámara de Senadores representa a las provincias, tal como lo vimos en la unidad anterior, en los sistemas electorales. Vimos que los senadores son 3 senadores por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cambio, los diputados va a depender, ¿no es cierto?, o van a ser designados proporcionalmente a la cantidad de habitantes de cada provincia. Es por eso que se van a ir modificando la cantidad de diputados a lo largo del tiempo y más específicamente luego de realizarse los censos. Luego de los censos cambia el número de diputados que tiene cada provincia en
en el Congreso. Volviendo a los caracteres del Congreso, del Poder Legislativo, mejor dicho, ya dijimos que es bicameral, es colegiado también porque está formado por varios individuos y es complejo porque ya dijimos que está compuesto por dos cámaras. Bueno, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores va a actuar en forma separada, ¿no es cierto? Pero existen circunstancias en donde ambas cámaras actúan en conjunto y en este caso se las denomina asamblea legislativa. ¿Cuáles son esas circunstancias o esas situaciones en donde las dos cámaras actúan en forma conjunta? Como dijo el doctor Varas hoy, puede ser para recibir la apertura anual de las sesiones del Congreso, que es un acto que está presidido por el Ejecutivo Nacional. Recordemos que el año legislativo comienza el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre, que es el plazo por el cual se desarrollan las sesiones ordinarias. Otra situación por la cual las cámaras actúan en forma conjunta puede ser para admitir o para desechar los motivos de dimisión del presidente o del vicepresidente y en su caso, en el caso de que proceda, va a declarar una nueva elección. También para tomar juramento al presidente y al vicepresidente, conforme lo establece el artículo 93 de la Constitución Nacional, para la recepción de los jefes de Estado del extranjero. También puede actuar en forma conjunta las cámaras para designar al funcionario público que ha de desempeñar la presidencia. Esto sucede en los casos de acefalía. Bueno, ahora bien, para llevar a cabo, ¿no es cierto?, su trabajo, ambas cámaras se reúnen en forma periódica. Estas reuniones es lo que conocemos como sesiones. Ambas cámaras, como dijimos, sesionan por separado, cada uno en su propio recinto, pero deben comenzar y concluir sus sesiones en forma simultánea, es decir, deben comenzar el 1 de marzo y deben terminar el 30 de noviembre en forma simultánea. Siempre que, como ya vamos a ver, siempre que no exista sesiones de prórroga. Bueno, ¿cuáles son las clases de sesiones? Son 4 clases de sesiones. Las sesiones de inicio o también llamadas preparatorias, que son aquellas que se llevan a cabo antes del inicio de las sesiones ordinarias. ¿Cuál es su objetivo? Realizar todos los trámites administrativos previos, como por ejemplo recibir a los diputados y senadores nuevos, tomarles juramento, etc. En estas sesiones preparatorias o de inicio, lo que se controla principalmente es que cada uno de los miembros de cada Cámara cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución Nacional, ya sea para ser diputado como así también para ser senador. Es decir, que cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a la validez. Esto se encuentra establecido en el artículo 64, que ahora lo vamos a ver más adelante, es uno de los privilegios colectivos que tienen las cámaras. Luego, volviendo ya al tipo de sesiones, tenemos las sesiones ordinarias, que son las que, como dijimos recientemente, las que se celebran desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Y estas sesiones se autoconvoca cada Cámara. En este caso trabaja con agenda abierta, a diferencia de las sesiones extraordinarias en donde se trabaja con una agenda cerrada. ¿Qué significa esto? Bueno, las sesiones extraordinarias son aquellas que se convocan, ya sea por el presidente o cuando también puede ser convocada por el Congreso, ante una grave situación de orden o emergencia que amerite tomar importantes decisiones.
En este caso de las sesiones extraordinarias se va a trabajar con agenda cerrada, es decir, solamente se va a tratar estos temas que originaron la convocatoria de la sesión extraordinaria. Luego, y por último, tenemos las sesiones de prórroga, que son aquellas que se las utiliza o se realizan para terminar lo que quedó inconcluso en las ordinarias, es decir, entre el plazo del 1 de marzo y el 30 de noviembre. Esto está establecido en el artículo 63, en la última parte, donde se prevé que estas sesiones pueden ser convocadas por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones. En el caso de las sesiones de prórroga, es una facultad concurrente, es decir, que la puede convocar tanto el Congreso o también puede convocarla el Poder Ejecutivo. Bueno, otro tema que debemos tener en cuenta para resolver los casos es el tema del quórum. ¿Qué debemos entender por quórum? Para iniciar, ¿no es cierto?, una sesión o para el tratado o aprobación de un proyecto, la ley, o mejor dicho, la Constitución requiere que exista un quórum en cada una de las cámaras en las sesiones. ¿Qué es lo que se debe entender por quórum? Es la cantidad de miembros presente que se necesita para que cada cámara pueda dar comienzo a sus sesiones en forma válida. Esto está establecido en el artículo 64 de la Constitución Nacional, que también ahora lo vamos a ver en uno de los casos prácticos, en donde, para resumir, antes de pasar a los casos, podemos decir que el artículo 64 establece el quórum ordinario, que es la mayoría absoluta de sus miembros. ¿Por qué decimos que es el quórum ordinario o normal? Porque existe también en determinados casos un quórum agravado, en donde se exige las 2/3 partes o las 3/4 partes de los votos, dependiendo del asunto que debe ser tratado. Ahora vamos a ver en el caso, en los casos prácticos que tenemos, vamos a ver bien y analizar este artículo. Bueno, el caso práctico que tenemos el día de hoy se divide en dos partes. El primero es sobre los principios de derecho parlamentario, donde la consigna es leer atentamente el caso, tener la Constitución en la mano y resolver. Alguien que lea, por favor, el primer caso. Yo, profe. Bueno, Milagros. Sí. La Constitución Nacional, artículo 75, inciso 8, establece la facultad del Poder Legislativo de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional en base al Programa General de Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas. En fecha 14 de septiembre del 2018, el jefe de Gabinete de Ministros ingresa el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación para el año 2019 ante la Cámara de Diputados, que actúa como Cámara de Origen. ¿Qué sería ahí, profe? Configuración. ¿Cómo? Lo que está entre paréntesis. Conforme al artículo 26 sí, ahí está, de la Ley de Administración Financiera. De la Ley de Administración Financiera. Dentro de la Cámara de Diputados fue direccionado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para efectuar su estudio, tratamiento y discusión en particular. La comisión estuvo conformada por 49 diputados. En razón de la complejidad e importancia del proyecto en sí, se solicitan informes e ingresan notas a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda solicitando la modificación del proyecto. Una vez finalizado el debate y aprobado en comisión el proyecto, se publica en el orden del día el articulado y las planillas anexas finales,
con las modificaciones si las hubiera. Posteriormente comienza su tratamiento en el recinto de sesiones de igual forma que los proyectos de leyes ordinarias. En fecha 29 de octubre de 2018, el presidente de la Cámara de Diputados declara abierta la sesión y conforme orden del día comienzan a las 17 horas el tratamiento del proyecto de presupuesto 2019 y comienzan a sesionar con la cantidad de 129 miembros presentes. Pasan 3 horas y continúan los diputados exponiendo en el recinto. En un momento se retiran del recinto 15 diputados y continúan exponiendo los restantes diputados. Pasadas 2 horas, ingresan 133 diputados al recinto y se continúa con las exposiciones. Cerca de la medianoche, se retiran del recinto 17 diputados. Habiendo finalizado con las solicitudes de uso de la palabra por los diputados/diputadas, el presidente de la Cámara de Diputados informa que, existiendo quórum, se solicita a los diputados que efectúen la votación del proyecto de ley de presupuesto general de la Nación. Los resultados fueron los siguientes: 165 votos afirmativos, 64 negativos y una abstención. Perfecto. Bueno, la primera pregunta es, ¿con qué quórum comenzaron a sesionar en la Cámara de Diputados? ¿Era mayoría suficiente y de dónde surge? Bueno, para resolver esto tenemos que leer en primer lugar el artículo 64 de la Constitución Nacional y los artículos 15 y 163 del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. El reglamento interno de la Cámara de Diputados está subido al aula virtual, en donde si lo quieren, en realidad para resolver se les va a hacer más fácil que lean estos artículos y pegarle también una leída a este reglamento interno porque aclara un montón de cosas que no están en la Constitución Nacional. Alguien que lea el artículo 64, pero de la Constitución Nacional. Yo después voy a leer los dos artículos del reglamento interno por si no lo tienen. Pero que alguien lea primero el artículo 64. Yo leo, profe. Ah, bueno. Bueno. No. Sí, no. ¿Quién lee? ¿Cualquiera? ¿Sofía o Aneley? Yo leo. Bueno, Aneley. Te Cada escucho, cámara, Aneley. Sí, cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros, pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones en los términos y bajo las penas que cada cámara establecerá. perfecto. Entonces este artículo establece cuál es la mayoría que se requiere, cuál es el quórum, mejor dicho, que se requiere para que puedan sesionar cada cámara. Es la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad. El artículo 15 del reglamento interno de la Cámara de Diputados dispone lo siguiente: para formar quórum legal será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, entendiéndose como tal cuando los miembros presentes superen a los miembros ausentes. Y el artículo 163 dice: una vez reunido en el recinto un número suficiente de diputados para formar quórum legal, el presidente declarará abierta la sesión, indicando al mismo tiempo cuántos son los presentes. Entonces, en estos tres artículos tenemos resuelta la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿con qué quórum comenzaron a sesionar en la Cámara? ¿Era la mayoría suficiente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estaban con mayoría absoluta o no? ¿Con cuántos diputados comenzaron a sesionar? A ver, ¿quién me dice? En el caso dice, ¿con cuántos al principio? Porque después se retiran, después vuelven a ingresar. Con 129, profe. 129, exacto.
y la totalidad, dijimos hoy, de diputados en la Cámara de Diputados es 257. Sí. Entonces, para ustedes se alcanzó la mayoría absoluta, o sea, se alcanzó más de la mitad para comenzar a sesionar o no. Sí, profe. Perfecto, Sí. sí, llegaron a la mayoría que exige el artículo 64. La segunda parte de la pregunta es ¿de dónde surge? Bueno, ya dijimos que comenzaron a sesionar con 129 diputados, es decir, existía un quórum suficiente y ello surge del artículo 64 que leyó la compañera, que dispone que no podrán entrar en sesión ambas cámaras sin la mayoría absoluta de sus miembros, y también surge el artículo 15 y 163 del reglamento interno de la Cámara de Diputados. Ahora vamos a la segunda pregunta. El proyecto de ley de presupuesto general de la Nación fue tratado en comisiones, ¿en cuál y por qué? A ver si alguien me dice en qué comisión fue tratado. En el mismo caso dice expresamente cuál fue la comisión que trató esto. La Comisión de Presupuesto y Hacienda. Perfecto, exactamente. Esa fue la comisión que trató el presupuesto general de la Nación. ¿Y por qué? Dice la segunda parte de la pregunta. Esto está establecido en el artículo 61 y 65 del reglamento de la Cámara de Diputados, que lo tienen en el aula virtual. Entonces, para repasar, el presupuesto lo van a ver más adelante, cuál es el procedimiento que se debe seguir para la aprobación del presupuesto. Fue tratado, como dijo la compañera, en la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda, en virtud de que justamente a ella le corresponde dictaminar sobre el presupuesto general de la Administración de reparticiones autárquicas y sobre todo proyecto o solicitud de reforma de las leyes tributarias o de sueldos. Esto es lo que surge, ¿no es cierto?, del artículo 61 y 65 del reglamento, el reglamento interno de la Cámara de Diputados. La tercera pregunta: ¿durante qué clase de sesiones se llevó a cabo la discusión y aprobación de la Ley de Presupuesto General de la Nación? En este caso, ¿no es cierto? Ya vimos los diferentes tipos de sesiones que había, vimos que las sesiones preparatorias eran las que se realizaban antes de las ordinarias comenzaban el 1 de marzo al 30 de noviembre, podía haber una prórroga, sesiones de prórroga, en el caso de que haya quedado algo inconcluso, o en situaciones de emergencia, sesiones extraordinarias. Del caso que leímos recién, ¿qué le parece? ¿En qué sesión se trató la Ley de Presupuesto General de la Nación? Hay una fecha ahí. Sesión ordinaria, profe. Exactamente, en la sesión ordinarias anuales, como dijimos, que van del 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Esto está establecido en el artículo 63 de la Constitución Nacional, que dice lo siguiente: ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones. Bueno, entonces la tercera respuesta ya la contestamos, que se llevó a cabo durante las sesiones ordinarias. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Conforme los resultados obtenidos en la votación de los diputados, ¿fue correctamente aprobada la Ley de Presupuesto General de la Nación? ¿Se corresponde con la mayoría requerida en estos casos?
A ver, que alguien me diga el resultado de la votación. Que está en, 165 votos afirmativos, 64 negativos y una abstención. perfecto, entonces sumamos esos votos y nos da, que alguien sume, 230 diputados. ¿Está? Entonces, votaron 230 diputados. Retomemos el caso. La sesión se inicia con 129 diputados. Después se retiran 15 diputados, luego vuelven a entrar 133 diputados y luego se van de nuevo 17 diputados, quedando para la votación final 230 diputados, donde, como dijo la compañera, 165 votos positivos, 64 votos negativos y una abstención. Ahora, conforme a estos resultados, ¿fue correctamente aprobada la Ley de Presupuesto General de la Nación? Y si se corresponde con la mayoría requerida en estos casos. ¿Qué creen ustedes? ¿Se cumplió con la mayoría absoluta requerida por la Constitución? Sí, profe, votaron todos. Votó la mitad más, la mayoría. Claro, votó más de la mitad. Recordemos que 257 es la totalidad de diputados y acá votaron 230 diputados. Entonces se llegó a la mayoría absoluta que requiere la Constitución Nacional para aprobar la Ley de Presupuesto General de la Nación. Bueno, esto es con respecto a la primera parte del trabajo práctico. La segunda parte del trabajo práctico número 7 versa sobre inmunidades y privilegios. Antes de comenzar a hacer el trabajo práctico, vamos a hacer algunas aclaraciones respecto a las inmunidades y los privilegios que el doctor Varas explicó. Cada uno de estas inmunidades y privilegios que gozan los integrantes del Poder Legislativo, es decir, de ambas cámaras. En primer lugar, tenemos que saber cuál es el fundamento, ¿no es cierto?, de las inmunidades y de los privilegios, es decir, por qué los miembros del Poder Legislativo poseen inmunidades y privilegios. Y justamente uno de los fundamentos, o el fundamento principal, mejor dicho, es que parte del proceso de formación de leyes es el de deliberar. Es por ello que también se lo denomina el Poder Legislativo como poder deliberante. Es decir, que cada uno de los integrantes de cada Cámara, ya sea diputados o senadores, están sujetos al debate, al diálogo, a expresar lo que piensan, y es por ello que para evitar que sean castigados por expresar sus ideas o por expresar sus opiniones, existen las inmunidades y privilegios, ¿no es cierto? Entonces podemos definir que son ciertos derechos y garantías que tienen o que la Constitución consagra, mejor dicho, a favor del Congreso y de los legisladores que lo integran a fin de proteger su independencia y su funcionamiento. Esto tiene que ver también con el sistema representativo republicano de gobierno que adopta el Estado argentino y que está establecido en el artículo 1 de la Constitución Nacional, como ya lo vimos en las clases anteriores. Los privilegios pueden ser personales o colectivos. Los personales son aquellos que protegen a la función del legislador, y, como ya vamos a ver, puede ser la inmunidad de expresión, el desafuero, que en realidad es el fuero, no el desafuero. El fuero es la investidura que la propia Constitución le otorga a los integrantes
del Poder Legislativo a no ser sometido a la jurisdicción, es decir, que no pueden ser juzgados por un juez hasta tanto no se realice el mecanismo establecido por la ley, que es el desafuero justamente. Otro privilegio es la inmunidad de arresto, y en cuanto a los privilegios colectivos, son facultades otorgadas a cada una de las cámaras que ya la vamos a ir viendo. Bueno, en cuanto a los privilegios personales, la inmunidad de expresión consiste en que los legisladores no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni tampoco pueden ser perturbados o molestados por las opiniones o discursos que emitan, desempeñando su función de legisladores. Esto se encuentra establecido expresamente en el artículo 68 de la Constitución Nacional. Ya vamos a ver ahora en los casos prácticos que tenemos que resolver. ¿Cuál es el objetivo de esta inmunidad? Bueno, es lo que venimos diciendo, que el legislador, el objetivo es que no se sienta presionado ni amenazado durante el ejercicio de sus funciones y que pueda trabajar en forma libre e independiente. Esta protección se limita a aquellas declaraciones realizadas en ocasión de las funciones del legislador, ya sea durante una sesión del Congreso o fuera de ella. Obviamente que esta libertad de esta inmunidad de expresión que goza cada uno de los miembros de cada Cámara tiene sus límites, porque como ya vamos a ver, uno de los privilegios colectivos de cada Cámara es que puede aplicar sanciones disciplinarias. Otro privilegio personal es la inmunidad de arresto. Esto es muy importante que lo tengan en claro y sepan de qué se trata. Esto significa que ningún miembro del Congreso puede ser arrestado o detenido. Esto está establecido en el artículo 69 de la Constitución Nacional. En este caso hay que hacer una aclaración. No quiere decir que no se pueda iniciar ninguna causa penal contra ningún miembro de la Cámara, ya sea de diputados o de senadores, sino que por el contrario se puede iniciar cualquier causa penal donde se lo acusa de un determinado delito, pero lo que no se puede es detenerlo, es decir, no se lo puede privar de su libertad durante el ejercicio de sus funciones. Este mismo artículo 69 que establece la inmunidad al arresto establece una excepción, es decir, que sí puede ser arrestado en aquellos casos que sea sorprendido infraganti, que es en los casos de flagrante delito, es decir, se lo conoce vulgarmente cuando se lo sorprende con las manos en la masa. En este caso sí puede ser detenido. Otro privilegio era, como dijimos, el fuero, que es la investidura que la Constitución le otorga a cada uno de los integrantes del Poder Legislativo, que no pueden ser sometidos a la jurisdicción. Para ello, se debe realizar el mecanismo del desafuero, que va a consistir en la suspensión en sus funciones, acusado por un presunto delito, con la finalidad de ponerlo a disposición del juez para que sea juzgado. Es decir, se puede iniciar una causa penal, un juez puede iniciar una causa penal con respecto a un miembro del Congreso, de cualquiera de las dos cámaras, pero no puede dictar sentencia hasta tanto no se realice el desafuero. ¿Cómo se realiza el desafuero? Hay que seguir una serie de pasos. En forma resumida, podemos dividirlo en 3 etapas. La primera etapa, el juez competente, ¿no es cierto?, el juez que está llevando a cabo o el juez competente en la causa, va a solicitar a través de un escrito a la Cámara de la cual es miembro el acusado, pidiendo el proceso de desafuero. Y con ese escrito va también a mandar un informe sobre el expediente del caso. ¿Qué va a hacer la Cámara? Va a recibir este escrito con este informe, va a analizar la gravedad del delito que se le imputa o del delito acusado,
y en esta etapa es donde se le da intervención al acusado, en donde él puede dar su versión de los hechos, puede ofrecer pruebas, ya sea documentaciones, testigos, etcétera. Todo esto en virtud al principio de defensa que tiene toda persona que es imputada por un delito. Y la Cámara finalmente va a decidir sobre la gravedad o no del hecho que acusan a su integrante. Para ello se requiere el voto de las 2/3 partes de los miembros para que pueda ordenar el desafuero. En caso contrario, es decir, en caso de que no se realice el desafuero, el juez no puede dictar sentencia. Bueno, con respecto a Perdón, los... profe, una Sí, pregunta. ¿Las 2/3 partes de qué? ¿Del Senado? las 2/3 partes de cada Cámara, Ah, porque esto es sometido primero a la Cámara a la cual pertenece, ya sea el diputado o el senador, y luego pasa a la otra Cámara que también se somete a voto esta cuestión y debe ser aprobado por las 2/3 partes, pero de ambas cámaras. Bueno, con respecto a los privilegios colectivos, tenemos el juicio de elección de los miembros, es decir, que cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Esto dijimos que se realizan en las sesiones preparatorias, que normalmente lo que se realiza, como bien dije anteriormente, en estas sesiones son que se cumplan todos los requisitos de validez que exige la Constitución Nacional, ya sea para ser diputado o para ser senador. Otro de los privilegios colectivos es que cada Cámara tiene la facultad de dictar su propio reglamento interno, el cual va a contener, ¿no es cierto?, reglas de funcionamiento de cada Cámara, sus sesiones, debates, votaciones, el ingreso de sus miembros, etc. Obviamente que este reglamento no puede contradecir los parámetros de la Constitución Nacional. Y por último, otro privilegio colectivo que tiene cada Cámara es el poder disciplinario. Es decir, ambas cámaras cuentan con un poder disciplinario respecto de sus miembros. Según el artículo 66 de la Constitución Nacional, existen tres medidas disciplinarias. Una es la corrección disciplinaria durante la labor parlamentaria, que esto se da en el caso de que algún diputado o algún senador, ¿no es cierto?, incurra en una conducta indebida en el medio de un debate, por ejemplo, insultos, interrupciones, faltas de respeto. En este caso, la Cámara puede aplicar la sanción que puede consistir en un llamado de atención, se le puede privar la palabra en la sesión, puede suspenderlo o incluso puede aplicar una multa. Otra sanción disciplinaria es la remoción, que en este caso se va a remover, ya sea el diputado o el senador, cuando existen problemas físicos o morales y que sea imposible que continúe con su ejercicio en la función, por ejemplo, alguna enfermedad física, problemas mentales, etcétera. Y por último tenemos la exclusión, en donde la Cámara debe tener motivos fundados y razonables para excluir a un miembro. Es decir, que no puede excluirlo en forma arbitraria. En cualquiera de estos tres casos, o sea, en cualquiera de estos tres tipos de sanciones disciplinarias que puede aplicar cada Cámara, se requiere obviamente un procedimiento previo donde se va a someter también a votación de los integrantes y se necesitan las 2/3 partes de los votos presentes. Y por último, otra de los privilegios colectivos que tiene cada Cámara son las interpelaciones, que es la facultad de las cámaras de hacer ir a sus salas a los ministros del Poder Ejecutivo para que estos den explicaciones de lo que ellas les pidan o para que rindan informes de su gestión. Esto está establecido expresamente en el artículo 71 de la Constitución Nacional. Bueno, esto es con respecto a las inmunidades y privilegios.
para que ustedes tengan en cuenta para resolver los siguientes casos que tenemos. Son 4 casos sencillos y tenemos que hacer la siguiente consigna. Lea detenidamente los casos prácticos, tenga a mano una Constitución Nacional y conteste las preguntas. ¿Quién lee el caso número 1? ¿Cualquiera? Yo leo, profe. Bueno, En una sesión de la Cámara de Diputados, el diputado Bernardo Alberto Housay tomó la palabra y al defender un proyecto de ley, en su discurso agravió y acusó de la comisión de un delito a la diputada de la oposición Malala Yousafzai. La actitud provocó el rechazo de todo el arco opositor, que pidió sanciones al diputado ofensor. perfecto. Bueno, la primera pregunta. El diputado Bernardo Alberto Housay puede ser interrogado judicialmente por las opiniones que emita desempeñando su mandato de legislador. ¿Qué creen ustedes? ¿Puede ser interrogado judicialmente o no? De acuerdo a los privilegios que recién vimos. La acusa, pero por algo de un proyecto, profe, no la acusa personalmente, me parece. Exacto, sí. ¿Cómo? No escuché. Bueno, esta respuesta está en el artículo, expresamente en el artículo 68 de la Constitución Nacional. ¿Alguien que pueda leer el artículo 68? Yo leo, profe. Bueno, Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las posiciones o discursos que emite desempeñando su mandato de legislador. Así que no puede. exactamente. No puede porque emitió una opinión en ejercicio de sus funciones. Entonces no puede ser interrogado judicialmente, sin perjuicio que recordemos que esta libertad de expresión o esta inmunidad de expresión que tienen tanto los diputados como los senadores tienen sus límites y la Cámara puede aplicar una sanción disciplinaria en el caso, ¿no es cierto?, de que sea una falta de respeto o que sea una conducta indebida, pero judicialmente no puede ser interrogado. Profe, ¿cómo son estas sanciones? ¿Son sanciones económicas o no le dejan votar o de qué tipo son? Las sanciones pueden consistir en un llamado de atención, que sería la más leve. Pueden interrumpir, cortarle el micrófono, por ejemplo, o también puede consistir en multas. Eso siempre dependiendo, ¿no es cierto?, la falta, la gravedad en realidad de la falta cometida. Como bien dije anteriormente, no, esto tiene que ser sometido a votación, no puede ser realizado introspectivamente sin someter a votación de los miembros de la Cámara. Y debe ser el voto que se requiere de las 2/3 partes para aplicar cualquier sanción disciplinaria. Perfecto, gracias. Bueno, la pregunta número 2, la Cámara de Diputados, ¿puede la Cámara de Diputados sancionar al diputado Bernardo Alberto Housay por los dichos vertidos en el recinto? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí? Puede, profe. En virtud del poder disciplinario que tiene cada Cámara, puede llamarle la atención o bueno, como le dije a la compañera, hay diferentes tipos de sanciones. ¿Alguien que lea el artículo 66 de la Constitución Nacional? Que explica esta cuestión justamente que estamos hablando. Yo leo, profe.
Bueno, Dice, cada Cámara hará su reglamento y podrá con 2/3 de votos corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno. Pero bastará la mayoría de 1 sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos. perfecto. Bueno, ahí está los de las facultades disciplinarias que tiene cada cámara con respecto a sus miembros. Y como dije, para adoptar cualquiera de estas sanciones disciplinarias es necesario el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes. Bueno, parece que, a ver, había otra pregunta. No, ya viene el caso número 2. ¿Quién lee el caso número 2? Yo leo, profe. Bueno, El diputado Milton Friedman, del Partido de Estabilización Política, en oportunidad de ser funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, fue acusado por el delito de presunta malversación de caudales públicos y asociación ilícita, y llevado a juicio. La jueza federal, doctora Claudia Novadía, lo procesó y en el marco de dicha causa penal procedió a su detención. bueno, la primera pregunta, ¿fue correcta la orden dada por la juez interviniente? ¿Fue correcta la detención realizada al diputado Milton Friedman? ¿Qué creen ustedes? Lo acusó de algo, profe, mientras él no era diputado. Mientras Para mí, fue para mí lo funcionario, está acusando de algo del pasado. ¿También se le puede hacer eso? mientras fue ministro de Relaciones Exteriores. Claro, pero no Exacto, aclara si claro, es pero antes en este caso no tiene nada que ver cuándo fue el hecho que se le está acusando, sino lo importante es Por, que en el por momento el delito. que él era diputado, la juez ordenó su detención y, o sea, él estaba en ejercicio de sus funciones actualmente como diputado y tiene inmunidad al arresto. Para proceder a la detención, la juez federal debía pedir en primer lugar el desafuero, ¿no es cierto? Sí podía iniciar una causa penal de investigación por el hecho que se le está acusando cuando él era ministro de Relaciones Exteriores, que se lo acusaba por el delito de una presunta malversación de caudales. La juez sí podía investigar, podía llevar a cabo una investigación penal, pero no puede ni dictar sentencia, ni tampoco puede proceder o ordenar, mejor dicho, la detención del diputado, porque él mismo cuenta con fueros. ¿Está? ¿Quién lee el artículo 69? Esto está establecido expresamente en el artículo 69 de la Constitución Nacional. ¿Alguien que lea? Yo, profe. Bueno. Artículo 69. Ningún senador o diputado desde el día de su elección hasta el de su cese puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido infraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva, de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. Exactamente. Este artículo establece la inmunidad de arresto que tiene todo miembro de cada Cámara, es decir, senador o diputado, de ser arrestado. Y establece una excepción que es que el mismo sea sorprendido infraganti, es decir, en plena ejecución del delito. En ese caso, sí se puede proceder a la detención de un diputado o de un senador.
Caso contrario, hay que primeramente pedir el desafuero. Entonces, para dar una respuesta, no fue correcto proceder a su detención. Es así que tanto diputados como senadores tienen inmunidad de arresto, que significa que ningún miembro puede ser arrestado o detenido. ¿Dónde se encuentra establecido? En el artículo que recién leyó el compañero, que es el artículo 69 de la Constitución Nacional. Y debemos aclarar que la inmunidad de arresto, que tiene todo diputado como todo senador, tiene vigencia desde la elección del legislador hasta el fin de su mandato. Esto es también importante. Inclusive antes de que asumiera, profe. Sí, el hecho que se está investigando es independiente. Puede ser un hecho anterior a su gestión, puede ser un hecho en su propia gestión. Lo importante es que no se puede detenerlo mientras sea diputado. Sí se puede iniciar una investigación penal, ya sea por un hecho antes de que sea diputado o también un hecho que haya cometido durante su gestión como diputado o como senador. O sea, la fecha del hecho que se le acusa es independiente. Bueno, la próxima pregunta del caso número 2 es cómo se debería llevar a cabo el procedimiento. ¿Alguien se anima a explicar este procedimiento? Yo lo expliqué en 3 etapas. ¿Se lo debe desaforar a él, profe, al diputado? ¿Sacarle el fuero? Claro, sí, ese es el procedimiento que hay que hacer. La pregunta es, ¿cuáles son cómo es ese procedimiento? Creo que se forma una comisión, ¿puede ser? No, lo primero que tiene que hacer es el juez. El juez manda el pedido de informe y después lo analiza el Congreso y ahí hacen la votación. Exactamente, exactamente. Es lo que yo le expliqué hace un rato. El juez que está entendiendo la causa, en este caso es a ver cómo era el nombre de la juez federal Claudia Novadía, debe pedir la solicitud a la Cámara de Diputados, porque se trata de un diputado. Debe pedir a la Cámara de Diputados el desafuero y debe adjuntar un informe del expediente. La Cámara de Diputados va a recibir esa solicitud junto con el informe y en esta etapa se le da intervención al acusado, en este caso al diputado Milton Friedman, para que él diga si quiere o no la verdad de sus hechos, puede aportar pruebas también, ya sea documentos, testigos, en virtud del principio de defensa, y luego es sometido al voto de los miembros de esa Cámara, y se requiere el voto de las 2/3 partes. Una vez que se realizó ese voto, pasa a la Cámara de Senadores. Se realiza también la votación donde se requiere las 2/3 partes de los miembros presentes y en caso de que se votó por el desafuero, ahí recién se lo pone al diputado Milton Friedman a disposición de la jueza federal, doctora Claudia Novadía, para que proceda ya sea a su detención o bien dicte una sentencia con relación al hecho que se le acusa. Esas son las 3 etapas del procedimiento de desafuero. Bueno, el siguiente caso, alguien que lea el caso número 3, el último. Leo yo, profe. Bueno, El diputado Lord Voldemort protagonizó un accidente de tránsito al mando de una moto, en oportunidad en que embiste y mata a un peatón. Al realizársele en el sitio la prueba de alcoholemia, esta dio 2 gramos de alcohol por litro de sangre, según el informe de la policía. Luego de confeccionársele un parte de tránsito, la policía lo dejó en libertad. bueno, la pregunta es, ¿rige en el presente caso la inmunidad parlamentaria de arresto?
considera que la policía actuó correctamente. En este caso también se procede a la detención de un diputado, al igual que en el caso anterior, pero en este caso ¿ustedes creen que fue correcto el arresto del diputado? No, no fue correcto. Además, se lo encontró infraganti, por así decirlo. Cometió un crimen en la vía pública, le chocó a una persona. Eh, sí o sí, tiene que estar bajo arresto y a la espera de un juicio. Entonces, ¿fue correcto entonces? Que le ¿O- llevaran, que le arrestaran, sí, que le soltaran, no tanto. Porque él eh, no tiene que permanecer adentro hasta, no sé, que pase todo el proceso legal de que vengan abogados y demás. Sí, eso es una cuestión ya más bien penal, eh, que ya depende obviamente del fiscal que está entendiendo en la causa. Lo importante acá es que nosotros digamos si fue, en realidad la última parte del caso es innecesario para nosotros. Nosotros lo que tenemos que analizar es si rige la inmunidad parlamentaria de arresto, que como bien lo decís, rige porque fue un delito cometido, o sea, se lo sorprendió en plena ejecución del hecho, fue sorprendido infraganti. Es decir, que se da la excepción establecida en el artículo 69, que es la excepción a la inmunidad parlamentaria de arresto. Es decir, ningún diputado puede ser arrestado o detenido, salvo que haya sido sorprendido infraganti. Luego, cuando es puesto a disposición, ya sea de un fiscal o de un juez de instrucción, eh, el mismo puede resolver la libertad o bien que continúe detenido. Eso ya depende de los pormenores de la causa. Pero en principio es correcta tu respuesta que procede el arresto. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, entonces en este caso rige la inmunidad parlamentaria, pero ahí en lo que leí del caso no dice que quedó detenido, dijo que lo dejaron en libertad. Bueno, Deberían haberlo. claro, en un primer momento fue detenido, pero es justamente lo que le explicaba a la compañera. Después ya depende del fiscal o depende del juez de instrucción, depende del delito que cometió. Eh, Hay delitos que, bueno, ustedes no tienen por qué saberlo, pero hay delitos que son escarcelables. En este caso sería, ver si puedo. Estoy encontrando. El embiste y mata a un peatón. En este caso es un homicidio culposo. Es decir, que ni siquiera es un homicidio, es un homicidio culposo y por lo general, digo por lo general porque depende de cada caso, la persona que comete estos crímenes queda en libertad mientras dure la investigación y a su vez, luego que hay una sentencia, también puede cumplirla en libertad. O sea, ustedes tienen condenas que son de cumplimiento efectivo, es decir, que se cumplen detenidos, o bien de cumplimiento condicional. Son condenas que se cumplen en libertad por un determinado plazo, pero en ese plazo ustedes se tienen que portar bien, por decirlo así. Eso ya depende, como les decía, de cada caso en concreto. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, profe, gracias. ¿Alguna otra cosa que quieran consultar, que quieran preguntar? Si no, damos por finalizada la clase. La solución del trabajo práctico, sí, del trabajo práctico de estos casos, vamos a subir ahora al aula virtual. Así que si no tienen más dudas, damos por finalizada la clase. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias.